Hola, muy buen día a todos. Que tengan un fabuloso día. Como siempre, deseándoles lo mejor de lo mejor y que Dios bendiga este fabuloso fin de semana para ustedes y sus familias. Durante nuestro caminar en este mundo, vivimos pensando cuál será la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál será ese propósito de Dios que tiene para nuestras vidas? Y es una preocupación sincera y seria de los hijos de Dios, constantemente pidiéndole a Dios que nos ilumine en nuestro camino para saber cuál es su voluntad. Pero antes de pedirle a Dios que resuelva estos aspectos personales de su voluntad, o sea, aquellos aspectos que tienen que ver con nosotros únicamente, tenemos que voltear a ver la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad revelada ya para todos. No, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios que ya está revelada en su palabra, es cuando podemos entonces ser bendecidos por Dios en la voluntad personal e individual para nuestras vidas. Y hoy y los siguientes días vamos a hablar un poco sobre lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros en su palabra? Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús es muy enfático en el sentido, muy preciso en el sentido de que solo aquellos que hacen la voluntad de Dios van a estar en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son aquellos que hacen la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a leer ahora 2 de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo es muy poderoso, porque muchas veces las personas me suelen decir, alguna vez preguntar, es que yo quiero que mi familia vaya al cielo, yo creo que mi familia sea salva. Yo deseo, no es posible que Dios no quiera que ciertas personas sean salvas. En primera no sabemos cuál es ese aspecto de Dios en el que determina ciertos tiempos, ¿no? Pero aquí dice claramente que Dios, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que todos sean salvos. Y algunos, dice aquí que podemos pensar que Dios está retrasando su regreso, está retrasando su venida, está retrasando el juicio final. Y aquí nos dice que eso es verdad porque está esperando a que la gente se arrepienta, a que más y más y más de nosotros lleguemos a sus pies, lleguemos a su palabra, escuchemos su evangelio y seamos salvos. Esa es una de las cosas más bellas de Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Está esperando para que esto suceda. Así que uno de los aspectos importantes de la voluntad de Dios para ti, para tu familia, tus seres queridos, las personas que te rodean, es que sean salvos. Y es ahí donde nosotros en esa voluntad de Dios podemos accionar y tenemos que accionar porque Jesús nos llamó a compartir de su evangelio, a compartir de su palabra, a compartir estas buenas nuevas a la gente. Y Dios en sus tiempos perfectos hará que el Espíritu de Dios le ayude a cada persona a comprender la palabra de Dios para en ese momento preciso que Dios haya decidido para cada uno de nosotros ser salvo. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Ese es un aspecto importante de la voluntad de Dios. No vamos a ver hoy todos, pero vamos a ver un segundo que dice,
Por tanto, en Efesios 5, 19, 18, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto importante de la voluntad de Dios para nuestra vida, aparte de que seamos salvos, es que seamos llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Ser llenos del Espíritu es permitir que el Espíritu Santo guíe absolutamente todo aspecto de nuestra vida. Que el Espíritu Santo hable por nosotros, que el Espíritu Santo piense por nosotros, que el Espíritu Santo ore por nosotros, que el Espíritu Santo camine por nosotros, que el Espíritu Santo accione por nosotros. Cuando nosotros somos salvos, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y en esa fe, en esa certeza que es fe que viene, que es un don de Dios, que no es nuestra, que es una fe que viene del Espíritu, que es una fe inquebrantable, que es una fe, es una certeza en la salvación, en la obra de Jesús, en su resurrección. Cuando llega esa fe que es dada por el Espíritu entra en nosotros, si no, no hubiéramos tenido esa fe. Y de hecho, el Espíritu primero acciona en nosotros para poder tener esa fe. Y cuando el Espíritu entra en nosotros, comienza esta obra de transformación en la cual el Espíritu comienza a guiarnos en todo. Y comenzamos a tener esta transformación en la cual la gente comienza literalmente a ver que somos diferentes. Que comenzamos a agradecer a Dios, que comenzamos a orar, que comenzamos a bendecir todo, que comenzamos a ser agradecidos, que comenzamos a pedir a Dios por otras personas, a orar constantemente por que Dios nos brinde el camino hacia su voluntad, el que ya no empezamos a desear tanto las cosas que nosotros en nuestros deseos terrenales queremos, sino que deseamos lo que Dios quiere para nosotros. El Espíritu Santo comienza esta obra en nosotros transformadora. Eso es ser llenos del Espíritu. Que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu hable, que el Espíritu piense, que incluso en nuestros sueños, durante nuestro descanso, esté trabajando en nosotros, transformándonos. Eso es ser llenos del Espíritu. No es algo que nosotros hagamos digamos, en nuestra propia fuerza. El Espíritu está trabajando en nosotros porque así es la voluntad de Dios. Pero obviamente en nosotros queda, tanto en la parte de ser salvos como en la parte de ser llenos del Espíritu, en nosotros queda el ser obedientes en esta parte, porque hay cierto aspecto de nosotros que sigue siendo nuestra libertad, de no obedecer, de ser de seguir en el mundo, de seguir haciendo las cosas que el mundo nos dice, de seguir siendo programados por el mundo, de seguir siendo guiados por el mundo y no por el Espíritu. El Espíritu va a ir en contra del mundo. El Espíritu va a ir en contra de lo que normalmente la gente cree que es lo que deberíamos de hacer. Y ahí vienen otros aspectos de la voluntad de Dios que veremos el día de mañana. Pero primero, reiterando, si yo quiero que Dios me revele la voluntad de Dios para mi vida en particular, tengo que comenzar por hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra para todos, incluyéndome, por supuesto, a ti, a mí y a todos. Y en estos dos primeros aspectos, la voluntad de Dios es que seas salvo, La voluntad de Dios obviamente es que compartas de este mensaje del Evangelio con las personas, y la voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu y que el Espíritu, permitas que el Espíritu guíe cada paso que des, cada decisión que tomes, cada palabra que digas, cada pensamiento que tengas. Orar todos los días por ello, orar todos los días por la salvación, por tu salvación, por la salvación de otros y por ser llenos del Espíritu cada día, cada día, cada día.
Padre, gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú revelas tu voluntad preciosa para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que la salvación haya llegado a nuestras vidas y que tu Espíritu habite en nosotros para guiarnos, para saber qué pasos y qué decisiones tomar, para saber exactamente cómo actuar frente al mundo, para bendecir al mundo para tu gloria y para tu honra a través del Espíritu Santo de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites a través del Espíritu en nosotros hablar de tu palabra, compartir de tu palabra y a través de este medio llegar a otras personas, a las personas que tu voluntad desea, que tu propósito desea que sean salvos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por nuestra salvación. Te pedimos, Señor, por la salvación de las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, nuestra familia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo llene nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, que seamos llenos constantemente del Espíritu Santo, Señor, para hacer tu voluntad, para vivir en agradecimiento, para vivir en gozo, para vivir alabándote, para vivir bendiciéndote, Señor, para darte toda la gloria y la honra por todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor. Y así poder ser parte, Señor, de tu voluntad en este mundo, para bendecir este mundo para tu gloria, tu honra, Señor. Porque tuyo, Señor, serán siempre la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso, sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. Que tengan un excelente y bendecido día.